Un amigo a través del correo electrónico me pregunta si es que puede tener alguna influencia en Venezuela el hecho de la multiplicación de los casos de brujería cubana, que también se la conoce con el nombre de santería, ¿no? Y se la conoce con el nombre de santería porque en realidad muchos de los de la brujería, de la superstición cubana, lo que hizo fue ocultarse detrás de determinados santos, de tal manera que a la hora de darle culto a divinidades de origen africano, lo hacían a través de determinados santos que ellos escogían convertir en estas divinidades africanas. Entonces muchas veces aparentaban ser efectivamente católicos dándole culto a estos santos, pero por la extrañeza de sus rituales y sobre todo por la diferencia abismal que hay entre religión y brujería, obviamente que la santería se diferenció. Durante el régimen castrista, la santería fue probablemente la única forma de expresión que fue permitida, y por eso que nosotros vemos cuando uno va en Cuba, ve muchas expresiones de santería de personas que dejan flores a la diosa Yemayá en el agua, y son personas que han perdido mucho de la fe religiosa por el enorme vacío de catequesis que hubo en Cuba, y que en cierta medida todavía lo hay, conversando con obispos cubanos. Y esta forma de santería, como digo, se diferencia completamente de la religión, porque algunos le llaman una forma de religión o una nueva forma de religión, y esto es inexacto, incorrecto desde el punto de vista de lo que significa la religión, opuesto a lo que significa la brujería o la santería, o todas estas formas de brujería, como pueden ser el vudú en Haití, la umbanda o el candomblé en Brasil, y que se influyen unas con las otras, ¿no? Intercambian divinidades, rituales, que normalmente son sangrientos, algunos de ellos satánicos, que necesitan de, de huesos humanos para hacer rituales. Y me preguntaba porque no hace mucho se publicó un libro en Venezuela, y en realidad en el mundo de habla hispana, que se llama Los Brujos de Chávez, y que básicamente un periodista venezolano recogió sobre testimonios de cómo la brujería, a través de la cantidad enorme de asesores cubanos que llegaron durante el gobierno de Chávez y que siguen viviendo en Venezuela, cómo todos estos asesores trajeron esto y se practicó tremendamente en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno, durante el régimen del presidente Chávez, y sigue sucediendo ahora con el presidente Maduro, que sigue creyendo en estas supersticiones, donde tengamos en cuenta que mientras la religión busca descubrir cuál es el plan que Dios tiene para la persona humana y tratar de hacerla y cumplir con ese plan, ¿no? En cualquiera de las religiones se trata de eso. En la brujería de lo que se trata es de utilizar fuerzas sobrenaturales, usualmente malignas, pero fuerzas sobrenaturales, para lograr lo que yo quiero hacer. No conocer lo que la divinidad quiere de mí, sino yo hacer lo que quiero hacer en términos de poder, de tener, de poseer placer, y utilizar estas fuerzas a través de rituales, a través de sortilegios, a través de distintas prácticas, eh, y someter estas fuerzas sobrenaturales, malignas, para obtener lo que yo quiero. Entonces Chávez quería mantenerse en el poder. Durante mucho tiempo trató con la santería para curar el cáncer,
Finalmente, visto que la santería no funcionaba, recurrió a una misa de salud que se celebró en la Catedral de Caracas, pedida al arzobispo, y obviamente la iglesia la celebra sin importar de quién se trate, ¿no? Este amigo pregunta si es que esto no tiene un efecto negativo desde el punto de vista espiritual en Venezuela. Por supuesto, tiene un efecto negativo. El padre Amorth, Gabriele Amorth, el famoso exorcista de Roma, ya fallecido, señalaba que en una nación donde los poderosos recurren a este tipo de prácticas para mantenerse en el poder, para lograr lo que desean política o económicamente, contaminan a la nación de una manera especial. Pero no solamente la contaminan por eso, la contaminan también por la difusión. Yo he escuchado de muchísimos obispos venezolanos, de fieles venezolanos, de hermanos de Venezuela que me hablan de cómo estas formas de religiosidad, de santería, que incluye sacrificar animales, desenterrar huesos humanos de cementerios, realizar este tipo de cosas no existía en Venezuela antes del chavismo, y la traída o era algo rarísimo, y la traída de tanto personal cubano fue lo que comenzó a difundir esto, al punto que han venido cubanos que simplemente son santeros, han venido a trabajar, entre comillas, a Venezuela solamente para ser los realizadores de estos rituales, ¿no? Los expertos en estos rituales. Algunos los llaman los sacerdotes santeros. Ese es un mal uso del término sacerdote, porque el sacerdote, como digo, forma parte de una religión y en consecuencia es lo opuesto a la santería, ¿no? Él dice, si es que el efecto es relevante, ¿qué es lo que deben hacer los líderes católicos de Venezuela para romper esta influencia? Bueno, hermano, sobre esto hay distintas opiniones. Que no quepa duda de que el efecto es terrible para una nación, donde entra el paganismo y el culto a fuerzas demoníacas. Esto contamina a una nación absolutamente. ¿Es la causa de todos los males? No, pero es la causa de grandes males espirituales, por supuesto, sin duda. ¿Y sobre qué cosa hacer? Yo creo que los obispos son bastante conscientes. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar para uno de mis programas de cara a cara a uno de los obispos venezolanos que hablaba justamente de la situación y de las circunstancias, y explicaba que la iglesia tiene que seguir siendo el punto de confluencia de los venezolanos, donde reciben la ayuda espiritual y muchas veces la ayuda material que no reciben del gobierno, de las autoridades o de cualquier otra organización existente. Y a través de esta presencia sacerdotal constante, bendiciendo, se va combatiendo la maldad y se va combatiendo las maldiciones. Alguna vez algunos exorcistas han llamado para un gran exorcismo nacional frente a una nación que está a punto de legalizar el aborto o cosas de ese tipo, ¿no? No soy un experto en el tema y creo que cualquier gran acto de liberación espiritual de una nación es bueno, no está de más. Pero creer que esa va a ser la solución al problema es no entender cómo funciona la gracia y la libertad. Para que esta situación actúe, obviamente, hay una acción de convocación del poderío de Jesucristo como Rey del universo para que destruya el mal. Pero Jesucristo, mientras exista este mundo y hasta antes de su segunda venida, va a seguir dejando que nosotros los seres humanos decidamos y optemos libremente lo que acogemos o no acogemos en nuestra vida. Y en consecuencia los venezolanos que ya están contaminados con esto van a necesitar de un proceso de conversión, una gran consagración del país a Nuestra Señora de Coromoto, que es algo que los obispos ya han hecho y vienen haciendo. Todas estas son medidas buenas y son medidas
sanas para purificar el país. Pero mucho más se va a tener que hacer y obviamente esto va a significar también la remoción física de quienes promueven este culto, ¿no? Los cubanos que están en el país difundiendo este tipo de mal tienen que ser devueltos a su país, ¿no? Y esto no va a pasar pronto y eso va a tomar tiempo y va a ser una herida grande en el costado de Venezuela por mucho tiempo. Pero gracias a Dios Venezuela se sigue encomendando a sus santos, se sigue encomendando a Nuestra Señora de Coromoto, se sigue dando los sacramentos. Estos siguen siendo los grandes enemigos de la superchería, de la superstición y de la brujería, ¿no? Y por supuesto, en los lugares donde nosotros hemos visto que en una esquina de un barrio se ha realizado uno de estos actos, uno de estos rituales, es importante llevar allí agua bendita y realizar una oración cristiana para neutralizar el efecto maligno de quien haya hecho el ritual que sea en ese lugar, ¿no? Pero fundamentalmente está en que Venezuela necesita volver a la fe y esto no se va a realizar a través de un solo acto, sino a través del testimonio y el esfuerzo evangelizador constante de los cristianos, y donde los laicos tienen que entender que ellos tienen un papel prioritario en este trabajo, que este no es un esfuerzo solamente de los obispos y de los sacerdotes. Ellos son los que bendicen, ellos son los que exorcizan, pero la recuperación de los corazones de los venezolanos a Jesús y a la Santísima Virgen es algo que solamente va a lograr la Iglesia en su totalidad, y la Iglesia en su mayoría está compuesta por fieles laicos. Que tengas un buen día.